Queridos alumnos, tengan nuevamente buenos días. Sean bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal para la parte general para el ISEP, Instituto de Seguridad Pública de la provincia de Santa Fe. Hoy, como el título de la imagen que vamos a utilizar lo indica, vamos a hablar de la autoría y participación criminal o el concurso de personas en el delito, es decir, cuando intervienen más de una persona en un hecho delictivo. En este aspecto, debemos pensar que una persona realizar un acto delictivo o el hecho puede ser cometido por dos o más personas con similares o diferentes roles en esta. Se habla de presencia de personas en el delito o participación en un sentido amplio y en un sentido restringido. Desde un punto de vista amplio podemos decir que todo el que comete un hecho delictivo, cualquiera fuera la forma en la que participe, es un partícipe. El autor o autores que desarrollan la tarea son los principales partícipes del hecho. Pero en un sentido restringido, se usa esta voz de partícipe para aquellas personas que toman parte en un delito ajeno, que pertenece al ejecutador, al autor, y de esta manera solo quedan comprendidos los cómplices o instigadores. De allí que aquí vemos que un concurso de personas en el delito puede tener autores o partícipes, autores, vamos a ver que también los coautores, y entre los partícipes tenemos los instigadores y los cómplices. Disculpen. En contra de esta diferencia entre autores por un lado, cómplices e instigadores por el otro, existe lo que se conoce como teoría unitaria o concepto unitario de autor, sustentado por la teoría de la equivalencia de las condiciones, que indica que todo aquel que aporta en un hecho criminal tiene responsabilidad similar en el mismo, y conforme la cual toda persona ahora que efectúa un aporte causal a la realización de un delito es autor. Esta teoría se opone a la diferenciación entre autores y cómplices e instigadores. Sin perjuicio de ello, nuestro Código Penal efectúa una clara diferencia entre los que tomasen parte en la ejecución del hecho y los que prestaron una cooperación sin la cual no hubiera podido realizarse, por un lado, y los que determinaren a otro a cometerlo, que van a ser los denominados instigadores. En cuanto a los elementos que tenemos que tener en cuenta para definir la participación criminal, debemos decir que estos conceptos tienen base óntica. Quiere decir base óntica, se corresponden con el ser. El derecho recepta, les da precisión y delimita un concepto, pero no lo inventa. Sobre esta idea se basa el Código Penal argentino. Es decir, la idea de cómo alguien toma participación en un hecho, quien lo ejecuta y quien colabora, tiene una base en la estructura del fenómeno de la acción humana. Luego el derecho delimita qué parte del fenómeno de la acción humana estudia, aquella que está vinculada a un hecho delictivo y la voluntad criminal, la sensibilidad externa, la exteriorización del acto humano, la lesión, todas estas características, la convergencia intencional, decía, todas estas características hacen a la delimitación del interés del derecho penal. Para otras ciencias, como ya lo hemos señalado, para otras ramas del derecho, repasamos lo que hemos dado en las primeras clases, a lo mejor desde el punto de vista de la sociología, la acción humana grupal es lo que interesa, y desde el punto de vista de la psicología, la psiquis humana es la acción. Pero aquí tomamos la base de la acción humana, de la voluntad de participar en un hecho, y luego lo delimitamos conforme los criterios del derecho penal. Hubo ideas
contrarias a esto, por ejemplo, el Código Rocco de 1930, que tenía esta teoría de concepto único de autor, en un intento de desconocer esa realidad y cayó en absurdos irracionales, lo cual, ¿qué quiero decir con esto? La idea de que alguien puede participar como dueño del hecho, ejecutor principal, que puede valerse de otro que obra inculpablemente, entonces será el autor mediato, que puede determinar a otro a delinquir, será el instigador, son conceptos básicos que se toman de la lógica de la acción humana y del fenómeno humano, ¿no? Luego el derecho delimita los efectos de establecer las responsabilidades que a cada uno corresponde en un hecho delictivo. Decía, desde el punto de vista entonces de estos elementos comunes que vamos a tener en cuenta en la acción humana criminal, en la que intervienen más de una persona, podemos hablar de un elemento objetivo, consiste en el aporte material, en donde interviene en el mismo alguien que suministra herramientas, vehículos, o puede ser un aporte inmaterial, ¿no es cierto? Pueden ser ayudas, instrucciones, datos para la realización del hecho. O sea, los elementos comunes, de los elementos comunes en la participación criminal hay un objetivo, que consiste en un aporte, que puede ser material o inmaterial. Y también hay uno subjetivo, que consiste en saber que yo estoy importando a una empresa criminal, a la realización de un hecho criminal. A esto le denominan algunos autores convergencia intencional, es decir, estamos de acuerdo en hacer esto. Si bien el código alude en la parte especial al que matare, se apoderare, a los que se alzaren en armas, a los que contrajeren matrimonio, sin contemplar la participación de uno o varios en el designio común, para habilitar la punición de determinadas conductas en las que intervienen varias personas, el Código Penal ha establecido en la parte general un dispositivo amplificador de la punibilidad. Así como tenemos un dispositivo amplificador de la punibilidad, que es la tentativa, que estudiamos en la clase inmediatamente anterior a esta, también tenemos un dispositivo amplificador de la punibilidad en la participación criminal. Pues, aunque el código se refiera al qué o a los qué, no siempre vamos a tener casos de codelincuencia necesaria, los que contrajeren un matrimonio ilegal. El código ya se define a ellos dos. Hay veces que tenemos el que matare a otro, el que se apoderara ilegítimamente, pero ese apoderamiento ilegítimo puede ser realizado por varias personas. Uno sostiene un arma, el otro está en la puerta haciendo de campana, otro espera en el auto y otro levanta los caudales del banco. Bien, estas 4 personas participan. ¿Y cuál de ellos es el qué? Todos son los que han realizado. El código, la parte general, en el artículo 45 y 46, tiene un par de artículos que vamos a dar lectura para iniciar esta comprensión de la participación criminal. Dice el código entonces en el artículo 45. Los que tomasen parte en la ejecución del hecho o prestasen al autor o autores un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse, tendrán la pena establecida para el delito. O sea, quien toma parte en la ejecución del hecho, algunos dirán en lo que está descrito típicamente como hecho, o quienes prestan un auxilio o cooperación sin el cual el hecho no puede cometerse, adelantamos, estos son los denominados cómplices necesarios, tienen la misma pena que corresponde al autor. En la misma pena incurrirán los que hubieran determinado directamente a otro a cometerlo. Esta determinación directa, determinar directamente a otro a cometerlo, no es más que instigar a aquel que le dice, hace esto, que convence al otro sujeto de que realice la empresa criminal. Ahora bien, tenemos otro artículo que habla de los que cooperen de cualquier otro modo en la ejecución del hecho. Cuando hablan de cooperación de cualquier otro modo, se entiende que uno no son ni autores ni coautores, tampoco son los que prestan un auxilio sin el cual no podría haberse cometido el hecho, sino que prestan un aporte que no tiene que ser banal, que no tiene que ser un aporte cualquiera, sino que tiene que ser un aporte determinante para el hecho, pero que podría haber sido aportado por otra persona. Fue aportado por ese y es importante para el hecho.
Y también los que presten una ayuda posterior cumpliendo una promesa anterior al mismo, serán reprimidos con la pena correspondiente al delito, disminuida de 1/3 a la mitad. Ya hemos estudiado esto de la disminución de la pena de 1/3 a la mitad. En el caso de que fuera una pena de prisión perpetua, la pena que se aplicará será la de prisión de 10 a 15 años. Así lo establece el Código. Estos dos artículos nos permiten delimitar, como hemos visto, los grados de participación en el delito según el rol asumido por el agente al momento de cumplir con el tipo penal. Y por ello tenemos que delimitar que quien se ejecuta es autor, el que tomase parte en la ejecución del hecho, autor o autor, quien determina, como decíamos, es el instigador, y quien coopera es el cómplice. Pero quien lo hace, dando un auxilio o cooperación sin los cuales no habría podido cometerse el hecho, será un cómplice primario o necesario. Y quien lo hace, prestando una ayuda posterior, cumpliendo promesa anterior, o cooperando de cualquier otro modo, quiere decir que no es una cooperación sin la cual el hecho no se podría haber cometido, es un cómplice secundario. Esta cooperación, de todos modos, la del cómplice secundario que presta cualquier otra ayuda, debe ser una ayuda no banal, es decir, no insignificante, tiene que tener importancia en el hecho. Tenemos que pensar en que debe haber una delimitación conceptual entre actor y partícipe. Ya hemos dicho que la teoría del autor único es antigua y no respeta la división de tareas propia de la lógica humana. Para la doctrina del del autor único, de que todo causante es autor, esto ya está atrasado. Y entonces debemos demandar una diferencia que justifique la diferencia de imposición de penas. Pues bien, hay distintas teorías, las enuncio brevemente. La teoría subjetiva sostiene que los roles que asumen los participantes se diferencian según el ánimo con el que se realiza. Si se hace con ánimo de autor, animus autoris, el autor quiere el hecho como propio, se es autor. Y se hace con animus soci, es decir, con ánimo de cooperador, con ánimo de socio, quiero el hecho, pero como un hecho del otro, en ese caso soy un operador. Esto lleva también a algunas soluciones que pueden ser absurdas. Por ejemplo, el caso de la bañera, un caso de la jurisprudencia alemana, una madre quiere dar muerte a su hijo, pero no se anima a hacerlo, la hermana mata al hijo ahogándolo en la bañera, la madre habría sido la autora y la hermana habría sido solo una cómplice. La verdad, aunque merezcan la misma identidad de pena, lo correcto es calificar a autora como quien realizó el hecho y a la otra, en todo caso, como alguien que no salvó la vida de su hijo, o una instigadora. Las teorías subjetivas, si solamente pensando en ánimo de autor, para el caso que pudiera además siempre desentrañarse ese ánimo, lleva a estas soluciones irracionales. La teoría formal objetiva, que a mi criterio es una de las que adecuada con la teoría del dominio del hecho más representa una visión adecuada al proceso, señala que autor es quien realiza la conducta típica, quien se apodera de una cosa, quien pone la mano encima, quien se la lleva. Algunos señalan que elimina la coautoría. Pues no, con el correcto adecuamiento de la teoría personal del injusto, del dominio del hecho, señalando que se puede tener un dominio del hecho en conjunto, creo que la teoría formal objetiva describe bastante y permite una clara diferenciación entre autores y cómplices. Entonces, para la teoría formal objetiva, autor es quien realiza la conducta típica. Algunos señalan que eliminaría la coautoría. Ya vamos a señalar que se puede ser coautor por una coautoría concomitante. Todos realizamos parte de la conducta típica, como pusimos en el caso del robo. Uno ejerce la violencia con el arma, el otro se apodera
del dinero con la bolsa donde va metiendo los caudales, el otro prepara el auto para huir. Todos han participado del hecho de haber sido coautores. Tenemos varios autores que han trabajado en un codominio del hecho. Dificulta la aplicación del autor mediato. El autor mediato es aquel que se vale de alguien que obra por error o un inculpable, que no sabe lo que hace, que no tiene responsabilidad criminal, pero realiza el hecho. Como cuando le decimos a otro, tráigame ese maletín que es mío, lo trae, el maletín era de otro, me robo el dinero que había en el maletín, me robo el maletín con el dinero, pero en realidad no lo realicé yo a la acción, mandé a otro. Tenemos también la teoría del dominio del hecho. Para la teoría del dominio del hecho, autor resulta quien conforme a un plan concreto se comporta como el dueño del hecho. Este dominio puede ser directo, puede haber codominio funcional y servirse de otro que actúa por error, autoría mediata. La teoría del dominio del hecho parece ser, corregida de acuerdo también a cierta participación formal en la conducta típica, la más adecuada. Si tuviéramos que unir, y aquí aparece la teoría mixta subjetiva, objetivo. Sostiene que para atender a la diferenciación entre autor respecto a los partícipes debe atenderse a los eventos objetivos y subjetivos del tipo, es decir, tener en cuenta cuáles son las previsiones del tipo objetivo y del tipo subjetivo, cómo se comporta el sujeto como dominio del hecho, cuál es su voluntad, recordemos, el elemento subjetivo es el dolo, su conocimiento y voluntad de realización de un hecho, y además los elementos objetivos del tipo, el tipo sistemático. ¿En qué consiste el hecho? En apoderarse, en sustraer fondos, en aplicar fondos en un lugar distinto del que estaba previsto por la ley de presupuesto, que es la malversación. Esta es la teoría mixta subjetiva-objetiva, en donde deben atenderse los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y la actividad de cada uno de los intervinientes en el hecho. Pareciera ser como si fuera una readecuación de la teoría formal objetiva más la teoría del dominio del hecho. Bueno, ya hemos adelantado los problemas de la teoría subjetiva, no logro explicar cómo pueden ser autores los que no reúnen los requisitos típicos para hacerlo. Y en el animus autoris se acude al interés que tiene en el resultado, lo que lleva a soluciones disvaliosas desde el punto de vista del tipo, porque puede tener más interés en el resultado de un cómplice que el propio autor, con lo cual me parece que las correcciones que hemos señalado respecto a la teoría del dominio del hecho, la teoría formal objetiva, también conocida como teoría del injusto personal, es la que corresponde a una mayor claridad. Esta teoría final del dominio del hecho, la teoría mayoritaria, es producto del finalismo, considera autor quien domina el hecho, quien tiene en sus manos el orden causal de los acontecimientos, decide sobre el sí y sobre el cómo. El autor decide, en consecuencia, la configuración acerca del acontecimiento. ¿Por qué? Porque conforme a el estado actual de la ciencia y la técnica, podemos decir que ese hecho se corresponde con la actuación de un sujeto. Si se requieren conocimientos especiales, este sujeto deberá tenerlos. Y si hubiera un defecto de programación de conducta, tendrá una responsabilidad culposa y no dolosa. La finalidad de la conducta del autor se aproxima al dolo, que también la comparte con el partícipe, con la diferencia de que este último no tiene el dominio del hecho. Lo que no puede haber es una participación culposa. Yo no puedo querer culposamente participar en el hecho doloso de otro. Así que explica los delitos de mano propia por dominio de la acción, a través del dominio funcional los propios de la coautoría, y a través del dominio de la voluntad la autoría mediata, aquel que se coloca detrás del autor y utiliza a alguien que no sabe lo que está haciendo, que obra por error, o que no puede saberlo porque es un incapaz, y realiza
la acción es un ejecutador inmediato, pero sin responsabilidad criminal. Ya hemos leído los artículos 45 y 46. Veamos cuáles son las clases de autoría que tenemos. Tenemos el autor directo. El agente cumple con objetivo, subjetivamente, de manera directa. En sus manos está el curso o devenir de los hechos, ¿cierto? Nos enseña, realiza el verbo típico, o sea, por cosa, accede carnalmente, golpea, dispara y mata. Tiene el dominio o la conducción del hecho y lo realiza personalmente, valiéndose de herramientas, un arma, animales, un perro para usarlo contra alguien a quien quiera atacar, y aún de personas que no desarrollan conductas típicas y son equiparables a medios. Por ejemplo, cuando se vale de un autor, cuando se vale de otros para ejecutar parte de un hecho, pedir a alguien que me abra la puerta para ingresar a un lugar dentro del ámbito de responsabilidad. O también me valgo de alguien que puede ser cómplice y soy autor, pero tengo un cómplice. Alguien que me va a esperar en el auto en virtud de un acuerdo que hemos hecho con la teoría, un cómplice secundario. Sin perjuicio de ello, que haya un cómplice o alguien que puede colaborar con el hecho sin tener responsabilidad criminal, porque está en su ámbito de autoría, voy a matar a mi suegra y compro veneno. Estamos hablando del autor. Hay un autor que puede valerse de muchos sujetos que pueden o no colaborar, pero no en la obra criminal, sino en otros actos distintos, y por supuesto de aquellos que además pueden asumir una tarea de complicidad. Aclaramos aquí, el agente se vale de alguien como un buen instrumento también, sin conducta cuando lo usa como una masa mecánica. El ejemplo que hemos dado de quien mira la vereda, quien está en la vereda de una calle céntrica de una ciudad, mira la joyería y alguien va, lo empuja contra el vidrio, rompe el vidrio y luego sustrae la joya. Quien ha sido utilizado como masa mecánica es un mero instrumento. Creo que también es un buen instrumento quien es engañado para realizar para facilitar la faena delictiva, un guardia de seguridad que le abre la puerta a alguien autorizado a ingresar, o que creía autorizado a ingresar, pero no participa como cómplice, ni es un autor mediato, porque no realiza parte de la actividad. Y también un cómplice. Son situaciones en las que el autor puede valerse de otros. Sin perjuicio, él realiza la obra delictiva. Es el dueño del hecho, tiene el dominio del hecho, conforme el actual estado de la ciencia y la técnica, el hecho se puede atribuirle a él lo conoce y tiene la voluntad de realizarlo, puede cesar en la ejecución del hecho cuando le parezca adecuado, y realiza la autoría directa. Puede haber coautoría, cuando concurren varios autores en el delito, aquella parte del artículo 45 que dice los que tomasen parte en la ejecución del hecho. Ya hemos dicho que algunos autores señalan que no hay diferencia entre coautoría y coautoría, entre autoría y coautoría, otros que sí. Nosotros decimos que sí, señalando que el autor consuma el hecho y es coautor quien solo realiza actos ejecutivos. En realidad la coautoría se basa en el principio de división de tarea y reparto de roles. Entonces, coautores son todos los que tienen los requisitos para ser autores y participan del hecho. Y como hemos adelantado, lo hemos dado en clase y lo repito nuevamente aquí, la autoría puede ser concomitante o por división de tareas. La autoría concomitante, cada uno de ellos realiza la totalidad de la conducta típica. Cada uno tiene el dominio del hecho. En el caso del robo, alguien dirige con un handy desde afuera, con un aparato de telefonía celular, el robo, piensen en el caso de la Casa de Papel, el profesor que dirige el robo desde afuera, y cada uno de los distintos ladrones va realizando parte de su conducta típica. Uno funde el oro, el otro tiene los rehenes, el otro organiza el sistema de protección, y así, si alguno cesa en su tarea, se frustra el plan.
Así que tenemos que el dominio funcional del hecho, donde tenemos una actividad desplegada por varios agentes, deviene cada uno de estos un aporte fundamental conforme al plan concreto. Y sin ese aporte el hecho no se hubiese podido llevar a cabo. Autoría por división de tareas o por codominio funcional del hecho. La otra es la autoría concomitante. Vamos todos ingresamos a un banco, uno apunta, el otro se lleva el dinero. Todos participan de la misma faena al mismo momento. Autoría concomitante, autoría por codominio funcional del hecho. Hay casos de autoría múltiple que no importan por una coautoría, sino que son distintos autores. Por ejemplo, los casos de codelincuencia necesaria. Cuando hay una intervención o bilateral o multilateral en un hecho. En caso de la intervención bilateral, por ejemplo, los matrimonios ilegales. Dos personas que conocen que no tienen habilidad nupcial para contraer matrimonio, porque no se han separado legalmente, porque no se han divorciado legalmente anteriormente y quieren contraer un nuevo matrimonio. Realizan un matrimonio ilegal bilateral. Ambos son autores de su propio matrimonio ilegal bilateral. Y también tenemos la posibilidad de intervención multilateral, por ejemplo, más de 2 personas, en el caso de la asociación ilícita. Cada uno participa como miembro o jefe de una asociación ilícita y, por supuesto, cada uno es autor de su propia participación. También tenemos los delitos llamados de encuentro, en donde respecto a aquellos delitos, son aquellos delitos que sin llegar a codelincuencia necesaria, como el caso anterior, en el que ambos tienen que ser delincuentes, se requiere la actuación voluntaria de alguien, de uno, que puede ser la víctima, y se castiga la actividad de una de estas personas. El caso, ejemplo, es la promoción y facilitación de la prostitución. Está reprimida la promoción y facilitación de la prostitución, pero para que no sea trata o no sea otro delito, secuestro o rapto, esta promoción y facilitación de la prostitución tiene que ser realizada voluntariamente. Entonces, quien se dedica a regentear un prostíbulo es un delincuente. Quien ejerce la prostitución no lo es. Es, en todo caso, inclusive considerado una víctima, atento a sus condiciones de vulnerabilidad. Finalmente tenemos los casos de autoría accesoria o paralela que se presenta cuando varias personas, actuando independientemente una de otra y sin responder a un plan común, producen un solo resultado. Los coaportes causales. Hay dolo de ambos sin convergencia intencional. El caso de la enfermera inexperta nos da el libro, creo, que es que la enfermera que carga mal una aguja en vez de ser una droga es otra que puede matar al paciente, y el médico que se da cuenta de ello pero quiere matarlo y lo mata. El de que los que envenenan a otro, cada uno por su vocación, pónganle un emperador romano, estos siempre los estaban envenenando y terminaban envenenados a la hora de las sucesiones en la Roma imperial. Y entonces Cayo, Ticio y Sempronio pretenden envenenar a Numa. Y Numa Pompilio ahí estaba, muy tranquilo, y Cayo le da un veneno, Ticio le da otro veneno, Sempronio le da otro veneno. A lo mejor con el veneno de Cayo no moría solo, con el veneno de Numa con de Sempronio no volvía solo, pero con el de Cayo, Ticio y Sempronio muere. Ahí tienen un caso de autoría accesoria. Y si hubiera muerto solo con uno de ellos, tampoco lo sabemos, porque en definitiva va a tener los 3 venenos en el cuerpo. Autoría accesoria o paralela. La autoría también puede ser, obviamente, dolosa o culposa. Se puede ser autor intencional, con conocimiento y voluntad, dolo, o se puede ser un autor sin intención, por un defecto de programación de conducta, culpa. Tenemos también la autoría mediata. Autor mediato es el autor que se vale de otro, que actúa pero no comete injusto. Realiza el hecho propio, pero por manos ajenas el autor mediato. Ejecuta el hecho por medio de un instrumento humano. Y este tercero actúa, como hemos dicho, sin tipicidad objetiva, no comete injusto, sin dolo, porque obra por error, o es una persona que no tiene capacidad para comprender lo que está realizando,
O bien actúa justificadamente, el que actúa se encuentra amparado por el derecho. Este tercero, el sujeto que va a buscar el maletín y obra por error, ¿es inculpable? En el caso de los supuestos de inimputable o de error de previsión o de necesidad disculpante, no quedaría configurado porque la reprochabilidad del hecho no siempre va a proporcionar el dominio del hecho al autor. Existe una probabilidad. Ejemplo, persona con delirio persecutorio a la que se le dice que la fuente de sus males es el vecino. Bien, el inimputable aquí tendrá el dominio del hecho y el determinador carece de la posibilidad de dominar el transcurso causal. En estos casos podría no ser un inculpable, en ese caso, pero en general es una persona que obra sin culpabilidad. La inculpabilidad del tercero no se presume, hemos dicho que hay que probarla. Y en la mayoría de los casos, cuando el interpuesto serán supuestos de instigación. Muchas veces vamos a tener que alguien determina a otro a cometer el delito. Mirá, va, y este sujeto actúa razonablemente. Pero en los casos de autoría mediata, vamos a concentrarnos en los casos de autoría mediata, el autor, detrás del autor, se vale de un tercero que obra por error, por ignorancia, o que no tiene capacidad para comprender, y que por lo tanto sí resulta un inculpable. Aquí la foto de profesor que se llama personal y participación y nos cuentan también su la instigación consiste en determinar a otro a cometer el hecho. Este sujeto, el determinado, no debe haber estado convencido él, porque el determinador no tiene el dominio del hecho, pero lo conoce y determina a otro a que lo realice. Instigar consiste en contribuir en la voluntad criminal, o mejor dicho, construir la voluntad criminal en el autor, es decir, conformar la decisión ilícita. No es solo reforzar una decisión ilícita preexistente o una gestación de esa voluntad. El determinador provoca a que el autor se decida. Es necesario que el dolo del inductor se refiera a un determinado hecho. Andá y matá a Pedro. Si no se individualiza la persona, el objeto, la inducción desaparece cuando no puede individualizarse que quería. Vamos a matar personas. Bueno, parece que no fuera una clara determinación criminal. ¿Cuál es el hecho que va a cometer? Como bien lo decimos aquí, no hay instigación si el autor ya estaba previamente decidido. El reforzamiento de una persona que ya se decidió no consiste en instigación. En todo caso será una colaboración anímica, podrá haber un consejo técnico, podrá haber complicidad, participación criminal, un cómplice secundario, pero no será un determinador. Como vemos aquí en el dibujito que les puse, el determinador es el que le llena la cabeza al otro. La participación del instigador, equiparando con la está al margen de la ejecución del delito y del auxilio o cooperación de ella. No participa, solo determina, es una participación puramente psíquica, que consiste en haberle hecho tomar al autor la resolución de ejecutar el delito consumado o intentado. Un delito específico. Decimos que esto sucede tanto cuando el agente engendró en el autor la idea de cometer el delito o de cometer uno más grave, la instigación se situaría en la agravante, el sujeto iba a cometer un delito de hurto, pero dice, no, mira, mejor nos robemos tal cosa, no solo te hurtes eso que está en el frente de la casa, entremos y robemos la caja de caudales. Debe haber un contacto psíquico directo, es decir, debe acreditarse que lo convenció, no basta generar una condición favorable,
La determinación del autor del delito por parte del instigador supone la cooperación consciente, voluntaria y libre de ambos. No hay instigación por culpa, no hay tiene que haber una actitud dolosa. No puede ser que voy y le hablo mal de la suegra y el hombre la termina matando a la suegra. No, no pareciera ser el caso. Y tampoco existe la cooperación psíquica requerida por la instigación si el autor resulta un instrumento de un tercero. Es decir, si quien aparece como instigador es mandado por otro que es un autor mediato. Hay otros casos de instigación que no están dirigidos, por ejemplo, a un sujeto determinado, que es la instigación pública a cometer delitos. Es un delito previsto en el artículo 209, solo lo señalo los efectos diferenciales. Cuando alguien dice, bueno, tomemos las armas en contra de este gobierno, qué sé yo, instigación a cometer el delito de rebelión. Y también es delictivo la actividad de aquel que, interviniendo como miembro de las fuerzas de seguridad, actúa como un agente provocador, como el que convence a otro de cometer un delito para atraparlo. Bien. Vamos al... Seguimos ahora con el concepto de participación. Vamos a hablar ahora ya de la participación criminal. A ver si podemos organizar esto un segundito acá, que nos quedó tan abajo. Bien. En sentido amplio, ya hemos dicho, consiste en toda intervención en la ejecución de un hecho, incluso como autor. Ahora, en sentido restringido, es un aporte doloso al injusto ajeno. La instigación es una forma de participación, y las otras formas son la complicidad, que consiste en una cooperación, en brindar una ayuda convenida antes del hecho, que se combina en forma simultánea, un auxilio, quien coopera de motu propio, sin convergencia intencional previa, en el caso del sereno que posibilita el hurto que inesperadamente advierte, no encendiendo la luz ni dando aviso, o una ayuda, toda prestación posterior al hecho. Las formas de complicidad, como hemos dicho, pueden ser primaria, prestarse al autor o autores un auxilio o cooperación sin el cual no habría podido cometerse, o secundaria, los que cooperen de cualquier otro modo en la ejecución del hecho, o que le presten una ayuda posterior en virtud de una promesa. Se requiere, desde el punto de vista de su estructura, que la participación lo sea en un injusto doloso ajeno, no en un injusto culposo. Externa u objetivamente requiere que el hecho principal se halle en una etapa ejecutiva para que la participación sea punible, porque si el hecho ya se terminó, en todo caso habrá un encubrimiento. Pero no será, si no hay comienzo de ejecución, que al menos se haya intentado una tentativa, no habrá participación. Todos los actos preparatorios serán atípicos, salvo que sea, por ejemplo, vender un arma en el pecado ilegal, que como ya hemos visto con la tentativa, consistirá en un acto injusto por sí mismo. Y la participación resulta ineficaz cuando el aporte al hecho es inútil o cuando se instiga a alguien que ya está decidido. Si yo he instigado a quien ya sabía que quería matar a su suegra, bueno, pues a su esposa, a su padre, ya tenemos que no hay instigación porque no hemos determinado a nadie, o cuando el aporte es inútil. Doy un dato que no sirve. Veamos, el cómplice primario es aquel sin el cual no habría podido cometerse el delito de determinada manera. Son todos aquellos que, pese a ser un aporte indispensable, no pueden ser autores por tratarse de un delito propio o delito de propia mano. Pueden ser elementos materiales o conocimientos o un apoyo psicológico, como por ejemplo el campana, que si aporta una seguridad determinante, resulta un cómplice necesario. En cuanto a la complicidad secundaria, consiste en la cooperación dolosa que se presta también en el injusto personal ajeno o doloso, pero aquí hay una ayuda que es
no banal, pero no determinante para la realización del hecho. Puede ser un consejo técnico o también puede ser una ayuda posterior en el cumplimiento de una promesa anterior. Van a ver, lo señalo rápidamente para no hacerlo tan largo, que en caso de error en la participación, si las circunstancias particulares de la causa resultaren que el acusado no quiso, de complicidad, el acusado de complicidad no quiso cooperar sin un hecho menos grave que el cometido por el autor, quiso cooperar en un hecho de robo. Pero el autor entra y además de robar, abusa de la víctima, la pena será aplicada al cómplice solo en razón del hecho que se prometió ejecutar. Él se quedó como campana esperando que termine la faena delictiva, pero fueron a robar, no fueron a hacer las dos cosas, robo y abuso. La participación por eso es siempre dolosa y el partícipe se lo pena en la medida de su dolo, de su intención. La tipicidad de la participación cesa tanto por error vencible como por el invencible. En este caso, el invencible no pudo saber que el sujeto quería hacer otra cosa. Ahora, si lo hubiera dicho, y si yo la ve, bueno, eso será motivo de responsabilidad, si hubiera habido ya un adelanto de que a lo mejor podría darse una situación de abuso. En cuanto a las comunicabilidad de las circunstancias, consecuencias accesorias de la participación y el principio de individualización personal de la culpabilidad. El artículo 48 nos dice que las relaciones padre-hijo, circunstancias, encargado de una empresa, calidades personales, funcionario público, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto del autor o cómplice a quien corresponda. Por ejemplo, la relación de padre o hijo para excluir la responsabilidad por el hurto, la circunstancia de estar en un estado de necesidad, la calidad personal de ser un empleado diplomático, cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad, no tendrán influencia sino respecto del autor o cómplice a quien corresponda. Se tratan de relaciones, decimos, circunstancias y calidades personales que están referidas a la culpabilidad y a la exclusión y cancelación de penalidad. Su influencia se limita solo al concurrente en el cual se presenta. Si vamos tres a robar y se le roba al padre conviviente uno de ellos, respecto del que le roba al padre conviviente, no habrá penalidad, pero respecto de los otros sí. Explicamos a través de una figura. Si un sujeto colabora con otro, sin embargo, el cómplice no será alcanzado por dicho beneficio legal y deberá responder en condición de tal. Es por ello que esta disposición se conoce bajo el nombre de incomunicabilidad de circunstancias personales. La excepción a la regla se da con las relaciones, circunstancias y calidades personales que tengan por efecto agravar y se conozcan. A ver, dice el 48, lo repasamos. Las relaciones, circunstancias y calidades personales cuyo efecto sea disminuir o excluir la penalidad no tendrán influencia sino respecto del autor o cómplice a quienes correspondan. Tampoco tendrán influencia aquellas cuyo efecto sea conocidas por el partícipe. Si yo sé que acompaño al hijo de Juan a cometer el parricidio de Juan, si yo lo conocía, me agravarán también la calidad. El delito, perdón. Bueno, hemos dado cuenta de la bolilla denominada autoría o participación, el capítulo denominado autoría o participación, y en breve estaremos terminando la parte general de derecho penal. Los invito a que revisen los videos y particularmente usen este PowerPoint del video como una guía de estudio, sabe que lo tienen en el grupo de WhatsApp, y bueno, le den lectura al manual del profesor de la SABA, las clases que da el profesor, quien les habla,
son orientativas y suponen ya el conocimiento y lectura previa por parte de ustedes, y es para aclarar preguntas y, bueno, el cumplimiento formal de la currícula, pero sepan que en materia de derecho lo más importante es, más allá de este esfuerzo de trasladar el conocimiento, ser un puente entre el conocimiento, el libro, y lo que ustedes tienen que aprender, lo importante es que ustedes estudien en sus casas y lo hagan con responsabilidad. Queridos alumnos, muchas gracias.